Tardes. Espero se encuentren muy bien el día de hoy, 2 de febrero del 2024. Soy su asesora Adriana Bautista de la Unidad Curricular Derecho Penal 2. Es un gusto para mí pues compartir estos espacios tecnoformativos de la mano de su casa de estudios, el Instituto Superiores de Investigación y Posgrado Ventanas al Conocimiento. Para los que no me conocen, bueno, soy abogada, egresada de la Universidad Católica de Táchira, especialista en derechos humanos, especialista en derecho procesal, especialista técnica en criminalística y criminología, magíster en derecho penal y criminología, doctora en derecho y relaciones internacionales y postdoctora en epistemología. En cuanto a mi trayectoria académica como docente, bueno, imparto clases, he impartido clases desde el 2005. Primeramente, pues me abrió las puertas la Universidad Bolivariana de Venezuela. Posteriormente, la Fermín Toro, la Universidad Bicentenaria de Aragua. También impartí clases en la Escuela Nacional de la Magistratura, en la Universidad Católica de Táchira, mi alma mater. Y bueno, ahorita estoy dedicada 100% con el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. En cuanto a mi trayectoria profesional, bueno, ocupé el cargo de jueza desde el 2008 hasta el 2021. Sin embargo, antes de ser nombrada juez en el 2008, bueno, fui asistente y secretaria, me incorporé al sistema de administración de justicia venezolano como titular en el 2003, pero empecé pues mis labores haciendo suplencias desde el 2001. Pues prácticamente duré 20 años en el sistema de administración de justicia venezolano, pues del cual me siento orgullosa y lo sigo amando, lo llevo en mis venas. Me separé del cargo voluntariamente, renuncié por razones pues netamente personales y seguir otra de mis pasiones como es la academia, la docencia y escribir. Tengo un libro escrito como producto de la elaboración de mi tesis doctoral denominado Derecho Emocional como un nuevo constructo epistémico jurídico y bueno, está en diferentes bibliotecas y tiendas a nivel global. ¿Ok? Bueno, así las cosas, dando esa breve presentación, vamos a hablar un poco del plan de evaluación. El plan de evaluación consta de 4 compromisos académicos, los cuales ustedes deben cumplir en los plazos fijados en esa planificación. Esos plazos académicos se asemejan a plazos o lapsos procesales, a mi parecer, no pueden ser relajados ni a voluntad de las partes, por eso se tienen que cumplir con las actividades en los tiempos allí previstos. La primera actividad debe ser un mapa conceptual, 3 mapas conceptuales específicamente, tiene una ponderación del 25%. Luego la segunda actividad, unos esquemas, cuyos esquemas pues debe ser mínimo 3 cuartillas y máximo 9 con una ponderación del 25%. Un resumen crítico con una ponderación del 25%, cuyo contenido no debe ser mínimo de 10 ni máximo de 30, y un ensayo como cuarta y última actividad con un mínimo de cuartillas de 5 y un máximo de 10, también con una ponderación del 25%. Esas son las 4 actividades por ustedes a cumplir para un total de 100%. En la planificación está la fecha de la nivelación. La nivelación para mí y de manera autónoma, bueno, la doy en el caso de de los estudiantes que efectivamente pues hayan reprobado la materia. Ese es el proceso de nivelación que se le da o de aquellos estudiantes que por una u otra razón pues no presentaron y pues alguna actividad y reprobaron la materia, se abre el proceso de nivelación para que puedan ver si dependiendo de la actividad y también de la calidad de la actividad, pues pudieran aprobar la materia. También está establecido. Todo está debidamente detallado en el plan de evaluación, por lo que los invito a que ustedes lo estimen de manera detenida y ante cualquier inquietud, pues puedan comunicarse conmigo a través de mi abonado telefónico vía WhatsApp, que también se encuentra indicado en el plan de evaluación. Bueno, así las cosas, empezamos propiamente con la materia. El programa académico también se encuentra en el aula virtual, las actividades también están cargadas y pues los invito y reitero, deben cumplirlas en los plazos allí establecidos.
En cuanto al derecho penal especial o derecho penal 2, pues es la parte especial del derecho penal. Ya vimos lo que fue la teoría del delito que forma parte del derecho penal general o derecho penal 1. En esta materia, pues vamos a concentrarnos propiamente en los tipos penales. ¿Recuerdan los tipos penales? Todos aquellos que están principalmente, pero no únicamente, en el Código Penal sustantivo venezolano, en el Código Penal, en el libro segundo, porque también recuerden que existen tipos penales que están establecidos en leyes especiales penales. Esa es la parte del derecho penal. Vamos a ver las distintas formas de analizar esos tipos penales, no sin antes, pues, conceptualizar lo que es el derecho penal especial, que es la parte de las ciencias criminales que trata con especificidad cada una de las infracciones incriminadas en el orden jurídico. Estudia las condiciones previas y los elementos constitutivos, las sanciones y las particularidades procesales eventuales. En cuanto a la clasificación de los delitos como tal, los delitos se clasifican por las formas de culpabilidad, por la forma de acción, por la calidad de sujeto activo, por la forma procesal, por el resultado y por el daño que causan. Por otra parte, pues también existe la gran clasificación genérica que los delitos divide en delitos civiles y delitos penales. Esto es la clasificación de los delitos de manera doctrinal, pero está la clasificación de los delitos en el Código Penal, en el libro segundo, que están las diversas especies del delito y divide los delitos dependiendo de la infracción. En cuanto a los delitos en la forma de culpabilidad, tenemos el delito doloso. Los delitos dolosos. Esto se debe a que la persona cometió el hecho punible con toda la intención de dañar a la otra persona o bien al objeto contra el cual va la acción. Es la intención, o sea, hay una acción reflejada en el exterior. Imprudente, en este caso, el hecho no se debe a la intención de la persona dirigida a dañar, de hecho, su ocurrencia escapa pues de toda voluntad, el mismo obedece es a la inobservancia de una regla o bien normativa, inclusive imprudencia o impericia. En cuanto a formas de la acción, están los delitos por comisión. Esto se debe a la realización en sí de la acción, es decir, por la propia ejecución de aquella que es lo que permitió que se llevara a cabo el delito. La omisión, esto ocurre cuando la persona comete el delito como producto de la no realización de una conducta que debería efectuarse conforme al derecho o bien a la moral. Supongamos el delito de omisión al socorro. Una persona que lesiona a otra puede ser de manera culposa, pero omite socorrerlo, le imputarían en todo caso las lesiones más la omisión por socorro, o sea, lo dejó tirado, la dejó tirada, ¿no? Los delitos de omisión, inclusive omisión a denunciar, esos también son delitos por omisión. Por la calidad del sujeto activo, comunes, que son aquellos delitos contemplados por la legislación y que se puede llevar a cabo por cualquier persona. Los especiales deben su nombre a que para su configuración los delitos deben ser llevados por determinadas personas con el fin que puedan catalogarse como tal, como es el caso del adulterio, ¿no? Pero eso son formas excepcionales por la forma procesal de acción pública, considerados así para iniciar el proceso de punibilidad, en todo caso, las propias entidades jurídicas del Estado, ya que no meritan que la víctima haga ninguna acción. Ya es de acción pública o de orden público desde el momento que la víctima, supongamos, denunció, ya después no puede retirar la denuncia en los casos de delitos de acción pública, por decir homicidio, violación, esos delitos graves, pues ya su impulso procesal ya es por parte del Estado. De acción privada, considerados así, porque para proceder ameritan que la víctima haga la respectiva denuncia ante el ente competente. Por el resultado están los materiales denominados así porque ameritan que los mismos coincidan entre la realización del hecho, la consecución del mismo y el resultado de este. En efecto, se produce un esquema delictivo integral. Los formales, que son aquellos que suceden sin que medie causa específica en efecto, sí que puede acceder a los mismos esquemas donde el resultado no es conjugable con la acción. Están también los delitos por el daño que causan. Los de lesión, que son aquellos que acarrean una lesión de la integridad de la persona. Los de peligro son aquellos que ocasionan una situación de riesgo sin que el daño se haya materializado. Los delitos civiles, como de manera general, pues la distinción reside en los que la ley lo juzga entre la ley penal y la ley civil.
¿Ok? Eso es de manera general a nivel veterinario la clasificación de los delitos, que los invito a que ustedes la profundicen en los libros como Grisante Abeliedo, Arteaga Sánchez, que hace esta clasificación doctrinal de cada uno de los tipos penales de manera doctrinal. Ahora bien, los elementos constitutivos del tipo penal. Tipo penal es la descripción textual de un acto por acción u omisión como delito o contravención establecido en una ley penal. Ese es el tipo penal, es la descripción de ese hecho adecuado a una norma, a un tipo penal. El sujeto activo es la persona que comete un delito o contravención, ya sea por acción o una omisión, el agresor, el victimario, el que ejecuta la acción, ese es el sujeto pasivo activo, perdón. El sujeto pasivo, aquel contra que se dirige la acción del tipo, es el que recibe la ofensa, es el agredido, es la víctima como tal, ese es el sujeto pasivo. El verbo rector, la tipicidad, describe una acción determinada y expresada gramaticalmente que contiene un verbo en cualquiera de sus formas. Por decir, el homicidio simple, el que hubiese y de manera intencional perpetrado la muerte de una persona. La intención, el verbo rector es esa intención de ejecutar la muerte. Gramaticalmente está establecido cuál es el verbo rector de ese tipo penal. Inclusive dentro de la misma norma penal me clasifica y me verifica quién es el sujeto activo, quién es el sujeto pasivo, si el sujeto activo es indiferente o es calificado, igualmente con el sujeto pasivo. El bien jurídico protegido son los valores protegidos por el ordenamiento jurídico positivo, por ejemplo, la vida, el patrimonio y la honra. En el caso del homicidio simple, pues, ¿cuál es el bien jurídico protegido? La vida. El elemento subjetivo se relaciona al sujeto activo, a su conducta, que puede ser dolosa cuando existe deliberación o intención de causar daño, o culposa cuando se ha infringido el deber objetivo de cuidado. De resultado, porque se relaciona al sujeto pasivo que puede ser daño, el delito o contravención cometido por el sujeto activo ya ha causado un daño a la persona o su patrimonio, o de peligro cuando el delito o contravención aún no ha causado daño a ninguna persona. Por eso son delitos de resultado. De acuerdo a la punibilidad, bueno, es la pena establecida en el tipo penal como consecuencia de la conducta indebida descrita. Una vez que analizamos un caso penal a la luz de estos 8 elementos constitutivos del tipo penal, podemos entonces definir si la conducta indebida se adecua o no se adecua al injusto que se investiga. ¿Ok? Eso es de manera general la clasificación de los delitos, los elementos constitutivos del tipo penal, que son los que vamos a usar cada vez que analicemos un tipo penal. Y bueno, la conceptualización del derecho penal especial. Ahora entrando también a lo que es la clasificación de los delitos del programa académico, según el programa académico debemos iniciar con los delitos contra las personas. En este caso, el delito de homicidio. El homicidio está en el artículo 405 y indica, entre otros aspectos, el que intencionalmente haya dado muerte a alguna persona será penado con presidio de 12 a 18 años. El que intencionalmente. Intención es el verbo rector. El que es el sujeto activo. Este sujeto activo es de manera indiferente. Cualquier persona puede dar muerte a otra. No tiene una cualidad específica. El que. ¿Y quién es el sujeto pasivo? Bueno, el que recibe esa ofensa, esa agresión y que lógicamente pues perdió la vida. Es la víctima. El bien jurídico protegido, la vida como tal, porque generó la muerte. Eso es en cuanto al delitos contra las personas, el homicidio simple, tipificado en el artículo 405 del Código Penal. Tienen que estar muy pendientes de el Código Penal, el que está vigente. El artículo 406 me habla de los casos de delitos cuando hay una calificación o una distinción, algo particular, ¿no? Que los caracteriza. E indica, en los casos en que se enumeran a continuación, me permito leer, se aplicarán las siguientes penas. 15 años a 20 años de prisión a quien cometa el homicidio por medio de ¿qué?
veneno de incendio, sumersión u otros de los delitos previstos en el título 7 del libro segundo del Código Penal, con alevosía o por motivos fútiles o innobles o en el curso de la ejecución de los delitos del artículo 409, 450, 51, 53, 56 y 58. Estos son algunos de los delitos contra la propiedad, 458 por decir robo agravado, inclusive una de las a veces se imputa, ejemplo, homicidio calificado en la ejecución de un robo agravado. Por eso es que, o sea, hay concurso de delitos. Igualmente me indica que 20 años o 26 años de prisión si concurrieran en el hecho dos o más de las circunstancias indicadas en el numeral que antecede. De 28 años a 30 años de prisión para los que lo perpetren en la persona de su ascendiente o descendiente o en la de su cónyuge. En la persona del presidente de la República o de quien ejerciera interinamente las funciones de dicho cargo. Parágrafo único. Quienes resulten implicados en cualquiera de los supuestos expresados en los numerales anteriores no tendrán derecho a gozar de los beneficios procesales de ley ni a la aplicación de medidas alternativas de cumplimiento de pena. Aquí en el caso de delito calificado, del homicidio calificado, el sujeto activo, pues en el momento, o sea, dependiendo del numeral, pues puede ser indiferente. El sujeto pasivo puede ser calificado en el caso de si es un funcionario público. El verbo rector sigue siendo la intencionalidad porque la acción se ejecutó, se materializó. ¿Por qué se materializó? Porque hubo la muerte. ¿Y cuál es el bien jurídico protegido? Pues sigue siendo la vida. ¿Ok? Luego nos encontramos con el artículo 407, que el homicidio agravado, indica otra vez la pena del delito previsto en el artículo 405, que es homicidio intencional simple, será de 20 a 25 años de presidio para los que lo perpetren en la persona de su hermano. Ahí el sujeto activo y pasivo es calificado. Para los que lo cometan en la persona del vicepresidente ejecutivo de la República, alguno de los magistrados, magistradas, un gobernador, un diputado, diputada, el alcalde metropolitano, los alcaldes de algún rector de algún Consejo Nacional Electoral o Defensoría del Pueblo, del Procurador General o del Fiscal General o del Contralor General de la República o de algún miembro del alto mando militar, de la policía o de algún funcionario público, siempre que respecto a estos últimos el delito se hubiese cometido a causa de sus funciones. Parágrafo único. Quienes resulten implicados en cualquiera de los supuestos expresados en los numerales anteriores no tendrán derecho a gozar de los beneficios procesales de ley ni de la aplicación de medidas alternativas de cumplimiento de pena. El sujeto activo aquí puede ser indiferente, pero el sujeto pasivo sí es calificado. ¿Ok? Verbo rector también es la intencionalidad, o sea, hay una ejecución y como producto de la ejecución estuvo la muerte, bien jurídico protegido, la vida. ¿Ok? Igualmente, tenemos el artículo 409, que es el homicidio culposo. Me permito leer: el que por haber obrado con imprudencia o negligencia o bien con impericia en su profesión, arte o industria o por inobservancia de los reglamentos, órdenes o instrucciones haya ocasionado la muerte de alguna persona será castigado con prisión de 6 meses a 5 años. En la aplicación de esta pena, los tribunales de justicia apreciarán el grado de culpabilidad de la gente si del hecho resulta la muerte de varias personas o la muerte de una sola y las heridas de unas o más, con tal que las heridas acarrean consecuencias previstas en el artículo 414. La pena de prisión pues puede aumentar hasta 8 años. ¿Ok? Es en el caso del homicidio culposo, sujeto activo, indiferente, sujeto pasivo, indiferente, bien jurídico protegido, la vida, verbo rector, imprudencia, negligencia, impericia. Esos son los verbos rectores que me indican en todo caso que podemos estar ante la comisión de un delito culposo, en este caso homicidio culposo. En el artículo 410 es el que con actos dirigidos a ocasionar una lesión personal causara la muerte preterintencional. La persona no tiene la intención de matar, pero sí tiene la intención de lesionar. Entonces, esos actos dirigidos con la ocasión de lesionar a una persona, pero no de causar la muerte, es el llamado homicidio preterintencional. Lógicamente que tiene una pena diferente, puede ser un poquito menor, dependiendo, pues, porque esa persona, pues, no tenía la intención de matar, pero, pues, como producto de la lesión, pues, se murió.
Lógicamente que aquí el que con actos dirigidos me está indicando que el sujeto activo es indiferente. El sujeto pasivo pues también es indiferente. El verbo rector sigue siendo la vida, ese bien jurídico protegido sigue siendo la vida y el verbo rector sigue siendo la acción, actos dirigidos, ocasionar una lesión, la intención. Si hay una intención de lesionar, pues el verbo rector sigue siendo esa acción con intención. Entonces, por eso es el verbo rector. Y es el homicidio preterintencional. Bueno, con esto pues concluimos la clase de hoy. Se me están acá agotando los minutos y la frase para la actividad 1 y 2 es: la lealtad es el derecho de hacer lo que la ley permite. La libertad es el derecho de hacer lo que la ley permite. La libertad es el derecho de hacer lo que la ley permite. Esto lo dijo Charles Montesquieu. Frase para la actividad 1 y para la actividad 2. ¿Ok? Con esto pues concluimos la clase del día de hoy. Espero que en próximas oportunidades pues puedan estar presentes y nos vemos en el momento que el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado fije nuevamente la clase de virtual. Feliz fin de semana y estamos en contacto. Hasta luego.